Hola, ¿cómo están? Yo soy Almacelina Jessica, y esto es Las Déboras. estudia. Y bueno, como les hemos comentado, esta serie de videos tiene la intención de que estudiemos a las mujeres de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero Las estudiamos con un enfoque tal vez distinto, con ojos de mujer. así es. Y en esta ocasión nos vamos al Nuevo Testamento. Vamos ahora a esta nueva era, a esta nueva etapa, y vamos a iniciar con una mujer excepcional, con una mujer maravillosa. Vamos a estudiar la vida de Elizabeth, la madre del profeta Juan el Bautista. Bueno, pues la vida de Elizabeth la encontramos en el capítulo 1 de Lucas. Es un capítulo muy largo, tiene 80 versículos, una cosa así, es un capítulo muy, muy largo, porque en ese versículo, perdón, en ese capítulo se condensa la historia de Elizabeth, que es una historia extraordinaria. Y se la resumo rapidito. Elizabeth era la esposa de Zacarías, un sacerdote que servía en el templo, que era de la clase de Abías. David había dividido a los sacerdotes en clases para que se fueran turnando en el servicio del templo, entonces ese era el turno que le tocaba a Zacarías. La Biblia nos dice que para este punto de la historia, cuando los conocemos, ellos ya son una pareja mayor, ya son grandes y no han tenido hijos. Y se nos especifica que Elizabeth es estéril, no pudo tener hijos. Pero también hay un versículo muy bonito al inicio de la historia en donde nos dice que los dos eran justos delante de Dios y que andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Los dos. Y entonces un día está Zacarías, le toca prender el incienso, ofrecer el incienso en el lugar santo del templo. Y esto es una tarea en la cual el sacerdote tenía que estar solo. Eso es algo que se hacía él solito. Y de pronto se le aparece un ángel que resulta que es el ángel Gabriel, y le dice que va a tener un hijo, que Dios los va a bendecir, que su esposa va a concebir y va a tener un hijo, y que ese hijo va a ser un hijo muy especial, y que ese hijo le da unas características que tiene que cumplir, unas ordenanzas que tiene que cumplir, y es que dice que no debe de tomar vino ni ninguna bebida alcohólica, y que se tiene que abstener de cualquier cosa impura, que si se acuerdan, ya hay otro personaje en la Biblia al que le dijeron eso desde antes de nacer, ¿eh? ¿Se acuerdan? Pues al sol. Pero bueno, entonces le dice que va a tener un hijo. Y Zacarías, se entiende, es un hombre mayor y le pasa esto y dice, ¿de verdad? Ya estamos grandes. La misma reacción que tuvo Abraham, ya estamos viejos. Vamos a tener un hijo a estas alturas de nuestra vida. Y entonces Gabriel le dice, por haber sido incrédulo, por no haberme creído en lo que te estoy diciendo y que el Señor ha destinado para ustedes, te vas a quedar mudo de aquí a que el niño nazca. Entonces él ya sale del templo por señas, les dice a todos que, pues, que se le apareció un ángel, se va a su casa y Elizabeth concibe. Y entonces dice que se queda 5 meses encerradita en su casa, pues obviamente cuidándose por el embarazo. A los 6 meses es que se da esta maravillosa escena alterna de el ángel Gabriel visitando a María, que resulta que era su prima. Y entonces le anuncia que ha concebido, que va a concebir por obra del Espíritu Santo y va a ser Jesús. Esa parte todos la conocemos, es la parte más famosa de la Biblia. Y entonces María va a visitar a Elizabeth, que era su parienta, era su prima, en la otra versión se especifica que era su prima, y la va a visitar. Y cuando llega, la Biblia nos dice que Elizabeth es llena del Espíritu Santo y reconoce a Jesús, o sea, reconoce que el bebé que María lleva en su vientre es el Mesías, es el Salvador que han esperado. Y lo reconoce ella y lo reconoce su bebé, porque ella dice, el bebé ha saltado de gozo en mi vientre. Sí, entonces, bueno, ya María se está con ella unos días, se regresa para su casa, nace el bebé y el ángel le había dicho que el niño se tenía que llamar Juan. Entonces, cuando nace el bebé, como Zacarías todavía no podía hablar, toda la gente empezó a decir que le iban a poner Zacarías y Elizabeth les dice, no, se va a llamar Juan. Dice, ¿por qué? Si nadie de tus parientes se llama Juan. En ese momento se le suelta la lengua a Zacarías, ya puede hablar, y les dice que efectivamente el niño se va a llamar Juan.
Y la Biblia nos dice que la gente se maravillaba, que se maravillaron con este hecho, porque sabían que la historia se esparció por las montañas de Judea y que ellos sabían que ese niño era especial, que Dios estaba con él. Y hasta ahí es donde dejamos de saber qué pasa con Elizabeth y con su marido Zacarías. Elizabeth, una mujer extraordinaria. Sí, extraordinaria. Em, Amo el Nuevo Testamento. Bueno, amo toda la historia de la Biblia, pero me gusta más el Nuevo Testamento. Bien, ¿qué encontramos en Elizabeth? ¿Qué cosa? Bueno, no podemos, como hemos dicho en el video anterior, que ya debieron haber visto, Que por favor véanlo, lo vamos a dejar etiquetado aquí arriba, vayan a verlo. el contexto de las mujeres en el panorama bíblico es complejo, es difícil. Eh, bueno, ser mujer en todos los tiempos ha sido complejo, Ha sido difícil siempre. pero más lo es aquí, ¿ya? Y hay algo clave que se da en varias historias de la Biblia, yo imagino que a ustedes se les van a venir a la mente varias, y que es el tema de la maternidad. No puedo dejar de pasar la historia de Elizabeth sin el tema de la maternidad, porque el texto lo toca así como de pasada, pero es clave. Es clave en este evento, porque en el contexto, no sé, aquí en la Palestina del primer siglo y en realidad en toda la historia bíblica, el ser mujer, tu realización personal, tu desarrollo, tu motivo de vivir, o sea, tu todo, tenía que ver con la maternidad. Hoy día vivimos, no sé, en el 2025 y uno puede decir, ay, es que yo quiero ir a la universidad, quiero estudiar tal cosa, quiero, no sé, trabajar en esto. Sí, también voy a formar familia. A lo que voy es que hoy, con la evolución de los tiempos, uno hoy puede elegir muchas cosas que hacer. Acá no. O incluso puedes elegir hasta no ser madre. Acá es todo lo contrario. Lo que tú tienes para crecer, desarrollarte, y como decíamos en la historia, en otras historias, la maternidad es un elemento clave porque también es parte de lo que me podría salvar en ciertas situaciones. ¿En qué? De enviudar, por ejemplo, porque Sí. las tutelas de las mujeres estaban primero sobre sus esposos, primero sobre sus padres y las que estaban casadas sobre sus esposos, pero si enviudaban y por último quedaba un hijo varón, ya encontraban en ese hijo varón un sustento. Entonces aquí en la historia de Elizabeth nos encontramos en ese panorama, nos encontramos en un matrimonio muy lindo que el versículo Lucas 1:6, estoy en una versión actualizada, pero dice lo mismo en el fondo. Y es Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. Y eso también es muy interesante, bueno, para mí, porque Sí, porque muchas veces la maternidad estaba catalogada, y ustedes tal vez, insisto, recordarán historias, como una bendición o una maldición de Dios. sí. Entonces, hay casos, de hecho, creo que Mical es uno de ellos, que cuando se ríe o, no sé, Aparentemente se burla de se David. burla de David, el narrador nos dice que ella no pudo tener hijos, ¿cierto? Entonces, muchas veces esta no maternidad es considerada ya más allá, tal vez lo que nosotros diríamos hoy día, oye, pero puede ser porque tenga problemas al útero, porque no produce óvulo, etcétera, etcétera. En ese tiempo no. Sí. No existía esa visión, sino que lo más probable era que tú no pudieras concebir porque Dios no te había bendecido. Mientras más hijos tuvieras, y ojalá varones, más bendecida serías como mujer. Por eso que la nota que coloca al principio, en el versículo 6, donde dicen que eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. Y es interesante porque habla de los Los dos. dos, Elizabeth y Zacarías, obedecían los mandamientos de Dios. Y de ahí viene la nota que dice, no tenían Pero hijos pues Isabel no había podido quedar embarazada. Eso dice mi versión moderna. No sé qué dice, si tienes la Reina Valera ahí. acá nos dice Elizabeth era estéril. Sabemos que podría ser que incluso el problema no fuera Elizabeth, fuera él. Bueno, pero eso ya era otra especulación. Pero en resumen, bueno, ella no podía tener hijos. Entonces, eso es súper importante para entender esos dos versículos, porque se podía tal vez sentir o pensar de que no había sido bendecida con poder tener hijos. De hecho, hasta hoy día lo decimos, así como, ¡oh, qué Sí, bendición! Porque puse a tener este bebé.
no, los tiempos no han cambiado mucho en ese sentido. Entonces, esto de ser madre era un tema muy, muy, muy importante. Bueno, hoy día también lo es para quien evidentemente quiere ser madre, sí. Sí, claro. Como el ser mujer transversal, el deseo del corazón es en todas las épocas. Y ahí es donde nosotros vemos que es tan importante esta historia, pero es importante porque la historia de eh, que va a dar a luz Juan, ¿no es cierto? Es quien va a preparar el camino de Jesús. Entonces, a su vez, por eso que también es importante esta parte milagrosa de la concepción propiamente de Juan, que va a llevar a Así preparar es. el camino de Jesús. Y eso nos lleva a también ponernos, y siempre lo enseño en clases, esto lo conversamos, ¿no es cierto? Que es pongámonos en los zapatos de esta mujer que estamos leyendo, porque Sí. las historias bíblicas no están solamente ahí para que nosotros aprendamos, sino también eh, aprendemos tal vez desde la empatía, es Ujú. decir, poniéndonos en los zapatos en el lugar de esa persona. Y miren, Sí. hay algo que leyendo el relato a mí hoy me chocó no sé, me dio penita porque cuando ya ocurre, Alma nos contaba recién toda la historia, pero mire el versículo 24. Poco tiempo después, su esposa, Elizabeth, quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me menosprecie. Ay, mi vida. Y, Sí, ese versículo me dolió. O sea, por una sí. parte me dio mucha alegría, pero por la otra, imagínese el sentir que ella tenía día tras día, porque ella dice que era menospreciada, para que la gente no me menosprecie. Y ahora ella luce Wow. un gran embarazo. Sí, Qué sí, sí. sensación más dura y difícil el sentir el menosprecio de la gente, el que podrán Sí. decir, pero mira, ella es la esposa del sacerdote y no tiene Y hijos, no tiene no hijos. está Sí, bendecida, y la esposa del sacerdote, pero ese sí. Lucas parte diciéndonos que ambos dos eran tremendamente justos y Bueno, buenos delante de Dios. Y lo segundo tiene que ver con algo muy importante y clave, y márquelo en su Biblia, porque este es uno de los pocos pasajes. Estoy tratando de recordar otro. Después, si alguien se acuerda, escríbanos ahí en los comentarios, porque tengo cabecita de pollo. Pero no recuerdo otro espacio en que otra mujer no se describa esto que tiene el versículo 39, que es este encuentro, ¿no es cierto?, con María y Elizabeth, donde dice el 40, dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo, el niño saltó de alegría delante de ella. Esta manifestación, ¿no es cierto?, de identificar estos niños que ya se identifican desde la se guatita de su mamá. identifican. Y ahí Ujú. sale Isabel, llena del Espíritu Santo. Llena, no con un poquito, no hace como un toque, no, es Un que toque. llena del Espíritu Santo, le dijo en voz alta a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido el hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme? Tú que eres la madre de mi Señor. Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Y esa nota para mí es súper clave porque Sí, ella, llena del Espíritu Santo, le dice eso a María. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus sus promesas. promesas. Márquelo en su Biblia. Así. Y eso trae a luz ella Sí, misma, y ella lo está diciendo para María, pero ella misma, Elizabeth, es la que ha vivido en carne propia lo mismo que ella está anunciando, porque ella confió y tal vez día tras día, en cada oración, en cada ida al templo, en cada espacio que ella tenía de la búsqueda de Dios, le manifestaba su sentir, su dolor, su pena. Y eso también nos dice que Dios estuvo atento y Dios estuvo atento, igual uno de repente uno ve esta historia y dice, oye, igual que Sara, ¿por qué Dios demora tanto
punto? ¿Por qué llega al final? Porque ellos ya eran adultos, no Sí, aquí lo dice que ya ya eran, no, ya no ya había. estaban. Y ese es el punto, que ya no había posibilidad Humana. humana. Cualquier persona que lo viera diría, no, ya fue. Yo voy a cumplir 40, no tengo hijos tampoco, pero eso ha sido decisión nuestra. Y me dicen, pero tú eres joven. Cuando me preguntan si tienes hijos, Jessica, y yo, no tengo. Me dicen, pero tú eres joven. Yo digo, no, es que voy a cumplir 40. Pero la gente todavía ve y dice, pero todavía puedes tener hijos. Pero con Ujú, ella observaban y era evidente ya, que ya no podían tener hijos. Y yo me dice, ¿por qué Dios demora tanto? Y en cierta forma podemos decir, para que no quede duda, que ese acto, ese hijo que tienes ahí, contra toda pronóstico y probabilidad, Dios te lo dio. así es. Porque humanamente ya no podías. Dios te lo da. Entonces igual eh, es una de las cosas que nos enseña esta historia. Ahora, hay algunas cositas que me llaman mucho la atención respecto a Elizabeth, respecto a su historia. Una es eso, porque sí me gustaría recargarlo, ya lo mencionaste, pero también a mí me toca mucho el que especifique, ambos serán justos, porque en otras historias, en otras partes, pues casi siempre se hace una descripción y una relación del varón, del esposo, de que el esposo era justo delante de Dios, de que él es el que hablaba con Dios, vaya, o sea, de la relación de él, del esposo con Dios. Pero el que especifiquen que ambos, o sea, ella también, esto no es usual. O sea, Porque esto después no viene es, que es estéril. viene el por qué, ajá, viene, o sea, y es eso, el que nos aclara, porque es esto, con la historia de Elizabeth se empiezan a romper esquemas que se habían dado hasta ese momento, de la forma en la que Dios trataba con su pueblo, de la forma en la que Dios trataba con los hombres. Por ejemplo, aquí en la primera vez que se nos aclara que esta esterilidad de Elizabeth no tiene que ver con que Dios no los bendiga, es otro el motivo. Entonces, cuando vaya, en otras ocasiones no se especificaba, lo entendíamos por la historia, ya después nos dábamos cuenta por la historia que el propósito de Dios era que no hubiera lugar a dudas de que había sido él actuando, pero no había, o sea, no había un registro de eso. Y esta es la primera vez que se registra que no es porque Dios esté en malos términos con ellos, al Sí. contrario, ¿no? Esa es una cosa. Otra cosa en la cual también veo que se rompe, empieza, o sea, se marca un final, y es el hecho de que Elizabeth es la última mujer que menciona la escritura que concibe y da a luz a un hijo milagroso. Así que es la última mujer de la cual se menciona que era estéril, así especifica que era estéril y que por voluntad de Dios concibió a un hijo que es especial. Esto lo hemos visto en varias partes de la escritura, sí, pero esta es la última. Sí. Ella es la última mujer de la que se menciona esto. Y creo también que tiene que ver con el hecho de que este hijo, que es un hijo tremendamente especial, porque es Juan el Bautista, como mencionaba Jess, este hombre que Dios usa para abrir el camino a cuando va a llegar Jesús y Jesús empiece su ministerio. Jesús mismo dijo que Juan el Bautista había sido el último profeta de su clase. Ya no hay profetas como Juan. Él fue el último. Entonces siento que esta familia, esta mamá, pues sobre todo esta mamá con este hijo, marcan el fin de una era dentro de la escritura y dentro de la relación de Dios con su pueblo. Porque de aquí en adelante vemos cómo cambia la forma en la que Dios se relaciona con la gente. Entramos en escena a los gentiles, o sea, ahora sí ya nosotros podemos formar parte de, pero como que siento que este es el final de esa relación casi, porque no era, pero casi exclusiva de Dios con su pueblo, y de aquí en adelante va a entrar en escena Jesús y las cosas van a cambiar radicalmente, ¿no? Y ella y después su hijo son los que forman parte de este cierre, que creo que yo a lo mejor lo vería como un poquito como que en términos más literales, para mí creo que aquí es donde empieza el final, entre comillas, del Antiguo Testamento. Mm. Aquí se cierra, empieza a cerrarse esta, esta forma de actuar de Dios. Un nuevo tiempo. Así es, aquí comienza un nuevo tiempo
Y otra cosa, así de rapidito, que me llama la atención también de Elizabeth, y lo comentábamos hace rato fuera de cámaras, es que me admira lo que, o sea, hay cosas, me acuerdo que alguna vez escuchaba un pastor decir que también tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia no dice, Mm, porque a veces hay que aprender a leer entre líneas. No se trata de poner, o sea, de hacer que la Biblia diga lo que no dice, mm. no, pero sí se trata de que en base a la información que la Biblia nos está dando, podamos imaginarnos el entorno, podamos imaginarnos el escenario. Y decía, Juan, el nacimiento de Juan el Bautista y la relación de Elizabeth con Dios me remite, y se los comentaba hace ratito, a otro niño que nació en circunstancias muy parecidas, muy parecidas, que era un niño que nació por voluntad de Dios, de una madre estéril, y que además fue separado para el servicio a Dios desde antes de su nacimiento, y era Sansón. Pero me llama mucho la atención cómo las historias personales de Sansón y de Juan son opuestas, tuvieron finales obviamente completamente opuestos, pero creo yo que mucho de eso tiene que ver con la manera en la que fueron criados, con la manera en que fueron criados. Entonces, para mí el hecho de que Juan, a pesar de que como Sansón era un hijo único, un hijo concebido en vejez, un hijo que evidentemente debe haber sido tremendamente deseado, obvio, Juan no era un muchacho rebelde, berrinchudo y desobediente como lo fue Sansón. Y para mí eso tiene que ver con sus papás, sobre todo con su mamá, porque vaya, la educación primaria pues es en casa, es con la mamá, y sobre todo en esa época, es con la mamá. Entonces, para mí eso me habla mucho de que Elizabeth era una excelente madre que educó, que educó a su hijo en el temor de Dios, en el amor de Dios, en la obediencia a Dios, y por eso produjo a este hombre, porque vaya, los dos, tanto Sansón como Juan, fueron, ¿cómo se llama? Fueron tomados por Dios para servicio especial, fueron separados por Dios, pero sus comportamientos como adultos son diferentes, son opuestos. Y yo sí creo que tiene mucho que ver con sus mamás. En este caso, Elizabeth, creo yo que debe de haber sido una madre extraordinaria que no se dejó llevar por ese inmenso amor que se entiende que debe de haber tenido, y sí educó, se preocupó por educar a su hijo, sobre todo sabiendo que ese niño iba a ser importante. Ella no sabía para qué, pero sí sabía que Dios lo iba a usar. ¿Cómo? No, no tenía idea porque Dios no se los dijo, pero sí sabía que Dios lo iba a usar de alguna manera. Entonces creo que Elizabeth lo que hizo fue educarlo para el servicio a Dios, cosa que no sucedió, creo yo, con Sansón. Puede haber tenido ahí, bueno, sabemos que la influencia materna es tan importante y poderosa. Ahora, de estas Y así es. historias, al final, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo con dos cositas para mí, para hoy. Eh, Uno, me encanta ver cómo aún en un tiempo en que, como decía al principio, la mujer está en la esfera de lo privado, Dios la hace partícipe también, ¿ya? Y nos Ujú. manifiesta en el relato de los narradores, de los escritores bíblicos, esto de la presencia ya del Espíritu Santo, porque sabemos que todavía no ha llegado Pentecostés, ¿no? Sino Sí, que el Espíritu llega de forma ocasional. Y tener un registro ahí que nos dice, oye, esta mujer estaba hablada, llena del Espíritu de Dios, es súper importante y poderoso porque Dios no distingue. De así es. repente el contexto nos puede decir, es que no, Dios se manifestaba más a los hombres y partimos el Nuevo Testamento viendo cómo el Espíritu de Dios está también sobre mujeres que van Así es. declarando, profetizando también entre ellas mismas. Y es bonito ese espacio de estas dos mujeres Ujú. contándose sus milagros y estas dos mujeres cómo terminan engendrando a al mismo Jesús, terminan engendrando a Juan el Bautista, un profeta tremendamente poderoso también. Entonces, es hermoso ver eso. Y lo otro que me queda también en la retina, y me dejaba pensando leyendo la historia, es que muchas veces en esos momentos oscuros en los que decía, tal vez Elizabeth estaba ahí
clamando a Dios, Señor, pero ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me das un hijo? Mirando a su alrededor, como tal vez las otras mujeres, amigas, parientes, primas, no sé, sí podrían engendrar. Y nos damos cuenta que Dios está atento, atento a la oración, al clamor, al sentir, al deseo de nuestro corazón y cómo vemos que compensa a esta mujer en algo tan poderoso como ser la madre de quien iba a anteceder a Jesús. Y por eso que es importante cuando nos dice el versículo 6 que tenía que ver con la integridad de esta mujer, con que se mantenía íntegra, justa delante de Dios, buscando al Señor, era esposa de sacerdote, por lo tanto vivían en este continuo, ¿no es cierto?, de la Ujú, búsqueda y de la adoración a Dios. Entonces eso me deja pensando en que también en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, es clave el persistir, el no decaernos, el no pensar de que porque nos vemos lo que Dios está haciendo se olvidó, sino que muchas veces Dios va actuando, va preparando el camino, así como lo hizo con su bebé, preparando sí. el camino para lo que había de ser. Por eso que la historia de Elizabeth me deja pensando tanto, porque muchas veces estamos en ese espacio de ser ella y pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que ya pasó nuestro tiempo. Ujú, Y no, Dios obra en cualquier momento. E incluso uno puede pensar, oye, pero tal vez ya pasó mi periodo, tal vez eso pasaba hoy día. O sea, perdón, pasaba en otros tiempos, no pasa hoy día. Eh, pero ¿cuántas personas tal vez no conocí usted en que lapidariamente le dijeron, no, sabes que tú no vas a poder? Me acordé de Adriana, Adriana, si me estás viendo, me acordé de ti. El otro día nos comentaba eso con sus dos hijos. ujú. Pero además, porque la maternidad, además, no está solo con un hijo que nace de tu vientre, también hay otras formas de maternidades que nos entrega la posibilidad, ¿no es cierto?, también de ser. Entonces es importante ello, mantente fiel, mantente como Elizabeth, mantente eh, con tu corazón cercano a Dios porque está escuchando, está atento Así a tu es, oración. así Es, es. Eso, ¿no? Y también me gustaría agregar la confianza de Elizabeth en Dios, porque hay una cosita que me llamó la atención, y es que Zacarías quedó mudo porque no creyó, pero la Biblia no dice nada sobre ella. Obviamente su esposo, y aunque hubiera sido a señas o escrito, le debe de haber contado lo que pasó, evidentemente. Y Elizabeth, o sea, y no hay un registro de que ella también hubiera dudado, de que ella también no hubiera creído. No, no hay un registro de eso. de A hecho, mí es eso me indica parte... Ay, perdón. sí, sí, no, sí, pero a mí eso me indica que ella confiaba en Dios. O sea, que ella confiaba en Dios y que creía en Dios de manera total, o sea, que su fe era completa y total, puesto que no le sorprendió. No, vaya, no fue como Sara que se rió. Dijo, ay, yo a Claro, esta edad. No, ella lo aceptó. Dios dijo. Entonces, híjole, que mujer podamos llena del llegar a Espíritu. generar. Que podamos llegar a generar esa fe absoluta, que no es ciega. Yo siempre he dicho, la fe en Dios no es ciega. La fe en Dios es absoluta porque la construyes a través de que lo conoces, a través de que estudies su palabra, a través de que vas caminando con Él, te vas dando cuenta y vas afirmando tu fe y va creciendo tu fe. No es una fe ciega nada más porque sí, no. Porque Dios ni siquiera quiere que sea, que la fe sea así. Dios quiere que pienses. Por eso Jesús dijo que hay que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dios no quiere que no pensemos. Dios nos dio un cerebro para usarlo. De hecho, sabes que Entonces, me acordaba vaya. cuando te escuchaba el de la fe Sí. firme. Me acuerdo Ajá. enseguida del 57 cuando le van a presentar y le van a colocar el nombre, porque le van a llevar Ah. para circuncidar, ¿no es cierto? Y dicen, Ujú. pues, a los 8 días vinieron a circuncidar al niño, los que estaban allí querían ponerle, los que estaban allí querían ponerle Zacarías, que era el nombre de su padre, pero Isabel dijo, no, No, es que no, va a llamarse Juan. Pero cuando a ella le avisaron, cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, va a llamarse Juan. Y les, pero ninguno de tus familiares se llama así. Y ella,
Y ella queda ahí y lo confirma, porque acuérdense que estábamos en un sistema aquí, contexto Ajá. Sí, claro. patriarcal, donde es el padre de familia quien dice la última palabra, pero aún así ella se para y dice, no, se va a llamar Juan. Vaya. Y ahí para confirmar esto le preguntan a su esposo y dice, se va a llamar Juan. Se va, Con señas efectivamente, en la tablita y dice, se va a llamar Juan. hágale caso a mi esposa, se va a llamar. Porque claro, la Así tradición, es. ¿no es cierto?, de Sí, los claro. nombres de los padres. Entonces, cuando hablamos de firmeza en esta convicción de lo que Dios le había dicho, y después le intentan cambiar el panorama y dice, no, así se llama. Y me encanta Sí. ahí al otro lado Zacarías. Sí, así se llama. Ujú. Y vaya, a mí la forma tan hermosa en la que termina esta historia, a mí se me hace bellísima la forma en la que termina esta historia, porque nos dice que, vaya, que toda la gente, que esta historia se conoció en toda la, obviamente en toda la región, todas las personas que vivían en las regiones aledañas se enteraron de todo esto, pero lo que se me hace más bonito es que nos dice que la gente decía que sabían que ese niño estaba de la mano de Dios, que Dios estaba con ese niño. Qué cosa, imagínense qué cosa tan maravillosa debe ser, tan extraordinaria y tan no sé, no creo que nada podría llenar tanto el corazón de una madre como tener un hijo educado en los caminos del Señor y que la gente reconozca que tu hijo está educado de la mano del Señor, que Dios está con él. Y vaya, esto pasó cuando Juan era un bebé y luego era un niño. O sea, todavía no pasaba todo lo que iba a pasar después. Desde ese momento ellos ya decían, el Señor está con este niño. Y enteramente creo que tiene que ver, obviamente, por el cumplimiento de la promesa del Señor, pero por la fidelidad de su madre. Sí. Así. Así que cerramos con Elizabeth hoy día y cerramos con esta mujer poderosa, fuerte, valiente, confiada en Dios, confiada en Dios. Y, me quedo con lo que decía Alma al final, de cómo su testimonio, eh, su vida, esta maternidad con Juan, llegó a ser testimonio y estaban toda la gente del Sí, sector, del lugar, eh, sorprendidos, maravillados. Y al final, ese es el trasfondo de todo, de que cuando Dios va a obrar, a veces el camino se hace difícil, ¿no es cierto? La espera se hace eterna, se hace difícil, pero el trasfondo de lo que Dios quiere es no solo transformar tu vida, sino también glorificarse por medio de ella. Y eso igual es muy importante. así es. Bueno, pues recuerden, por favor, déjenle sus comentarios aquí abajito qué les parece la historia de Elizabeth, si ya la conocían, si esta es la primera vez que la escuchan o que ven todas estas cosas, O porque más. como hemos recalcado, a veces no, solo leemos y se nos pasan muchos detalles y muchas cosas. Entonces, platíquenos qué les parece esta historia. Dios les dijo algo, les reveló algo nuevo en esta segunda lectura o tercera o cuarta que tengan de esta historia. Platíquenos y, por favor, suscríbanse, denle like a este video, compártanlo en sus Comparte. redes sociales. Nos ayudan muchísimo para poder seguir generando estos videos. La cajita de información se queda la información de Fundación Déboras y la Fundación de la Esposa del Pastor para que nos sigan también en nuestras redes sociales porque también manejamos un montón de cosas diferentes. Esto es una parte, pero también cada página genera información que sé que les va a ayudar muchísimo y les va a ser de muchísima bendición. Nos Así. despedimos. Yo soy Alma Celina. Jessica por acá, Cuídense mucho. Esto fue Las Déboras. estudia. Adiós.